capítulo 4. Malaquías, capítulo 4. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 4. Voy a enseñar como el título el espíritu de Elías. El espíritu de Elías. Malaquías 4. Es el último libro del Antiguo Testamento. Los que ya sacaron discipulado, pues ya lo deben saber. Malaquías es un profeta menor. El último profeta del Antiguo Testamento. Después de Malaquías viene Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelios. Y declaramos nosotros que Dios trae una palabra a nuestra vida a través de este mensaje, ya que Dios se quiere mover y se quiere manifestar en este tiempo bajo el espíritu y el poder de Elías. Ahora, Malaquías 4, versículo 5, versículo 6, nos dice: He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Repito, para que entiendan lo que dice el profeta Malaquías bajo revelación: He aquí, yo os envío el profeta Elías. ¿Cuándo vendría Elías? Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál es el propósito de Dios para enviar a Elías? Dice ahí: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y si no sucede eso, dice que Jehová va a venir y va a ir la tierra con maldición. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Declaramos cielos abiertos en esta noche, que tú eres el que transmite un mensaje a nuestro espíritu, que cobra vida en nuestro interior. Hoy declaramos, Espíritu de Dios, que eres tú el que transforma corazones, que eres tú, Señor de la gloria, el que está aquí con nosotros, y venimos declarando, Espíritu Santo, que tu mano se manifiesta en esta noche, declarando tu poder y tu gracia en cada uno, Espíritu Santo, del tiempo, de los minutos que nos restan, que nos levantes y nos actives en el poder del Espíritu Santo para propagar el mensaje de Dios con sanidades, con milagros, con liberaciones, con prodigios, y que tu palabra no escasee, sino que sea abundante en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí la palabra nos dice y nos habla acerca de Elías. El profeta Malaquías es el último escritor en el Antiguo Testamento. La Biblia no está escrita en orden cronológico, pero en nuestra Biblia tenemos a Malaquías como el último profeta. Entonces, Malaquías profetiza que antes de que venga el día de Jehová, iba a enviar al profeta Elías. Elías representa la unción profética sobre la iglesia. Entonces, Elías es el profeta que hace un referente a los tiempos de hoy como en los tiempos antiguos. El pueblo de Israel
separado de la comunión íntima del temor santo de Dios. Y Dios levanta a un Elías para que el pueblo de Israel se vuelva a Dios. Dios está levantando en estos tiempos personas con la unción y el poder de Elías para hacer que el pueblo se vuelva a Dios, que el pueblo adore a Dios. Pero muchos están adorando el dinero, otros están adorando el trabajo, otros están adorando a otros dioses, otros están en pecado y inmoralidad y no se quieren arrepentir. La gente debería arrepentirse. Y les voy a decir algo, hay gente que por trabajo dejó la iglesia. Esa gente debe de arrepentirse. Trabajar no es malo, pero hay que dedicarle tiempo a Dios. La gente se afana, el afán es pecado. La gente quiere enriquecerse. Las riquezas sin Dios son un fracaso. Las riquezas con Dios y estando en la voluntad de Dios lo van a llevar al éxito. De nada sirve que usted sea exitoso en lo natural, pero es miserable en lo espiritual. Y de nada sirve que usted tenga riquezas, que su familia esté bien, que sus hijos estén sanos, pero que espiritualmente estén muertos, estén en bancarrota espiritual. Es más favorable que usted esté quebrado financieramente, roto emocionalmente, porque si viene a Cristo, Cristo restaura todas las cosas, restaura su trabajo, restaura sus emociones, restaura su familia, restaura sus hijos, porque el espíritu de Elías es un espíritu de restauración, que restaura, que levanta, pero lo principal es que hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hay hijos que quieren matar a su propio papá. Hay padres que quieren matar y destruir a sus propios hijos. Ese espíritu de restauración va a traer unidad familiar, honra y respeto a la paternidad. Hay muchas iglesias que no hay respeto, hay muchas iglesias que no hay honra a sus autoridades locales. Ven a la autoridad como cualquier cosa, ven a la autoridad como cualquier persona. También traerá restauración sobre la paternidad ministerial, la paternidad natural, la paternidad ministerial y la más importante, que es la primera, la paternidad con nuestro Padre Celestial. Mucha gente no tiene comunión con Dios, no tiene relación con Dios. Si hay cristianos que les cuesta tener comunión con su Padre Celestial, imagínense el mundo que está perdido en drogas, en alcohol. Los padres de familia que tienen sus hijos en drogas y en alcohol, en prostitución, en homosexualismo, en lesbianismo, ellos saben el sufrimiento que causa que sus hijos estén perdidos, que sus hijos estén extraviados, que sus hijos se hayan corrompido. Cuanto más el Padre Celestial no se va a doler que la gente le dé la espalda, que la gente camine robando, que la gente camine asaltando, que la gente camine en drogas, que la gente camine en alcohol, que la gente se revele a su Padre terrenal, que la gente se revele a su Padre espiritual. Entonces el Espíritu de Dios trae restauración. Es un espíritu restaurador. Es un espíritu en el cual Dios levantará una paternidad, levantará hijos de honra, levantará personas conforme al corazón de Dios. ¿Saben cuáles son las personas que honran a su Padre natural? Los que honran a su Padre celestial. ¿Cuáles son las personas que honran a su Padre espiritual? Los que saben honrar a su Padre celestial. Tienen que tener discernimiento de esas cosas, porque hay muchas personas que dicen: yo le obedezco a Dios y no a los hombres. Pero Romanos 13 le enseña a usted que toda autoridad es puesta por Dios, y los que se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten. Entonces, si usted se rebela contra su Padre natural, no diga que está honrando a su Padre celestial. Si usted se opone a su Padre espiritual,
también se opone a su Padre Celestial que lo estableció. No digo que hay que decirle amén todo, no digo que hay que obedecer todo, pero sí su Padre natural le pide cosas lícitas, cosas legales, cosas que no violen la palabra de Dios, obedezca. Si su Padre espiritual le pide cosas que van a hacer que crezca su vida espiritual, obedezca. Si le dice que ore, ore. Si le dice que ayune, ayune. Si le dice que lea la palabra, lea la palabra. Si le dice que se congregue, congréguese. Si le dice que busque la presencia de Dios continuamente, búsquela continuamente. ¿Qué sucede? La gente no abre sus casas. La gente no está leyendo la palabra de Dios. La gente no está buscando personalmente a Dios. Después se secan. Después caminan depresivos, afligidos. Y después a quién echa la culpa? Al diablo. Y si no es el diablo, Dios me ha abandonado. Y si no es Dios, tanto tiempo tengo de nuevo en la iglesia y nadie me visita. Ore, ayune, congréguese. En carreta no le van a ir a jalar. O sea, la unción pastoral es para alimentar, para guiar, para vigilar, pero no es para andar en una carreta jalándolo. O sea, ningún pastor va a andar jalándolo con una carreta. Usted sabe qué es lo bueno. Yo no miro a ningún profesor de la escuela que los anda trayendo a sus hijos en la casa. Dígame qué profesor de sus hijos los va a traer a sus hijos a su casa. La madre de familia los va a dejar al kinder, la madre de familia los va a dejar a la escuela. El padre de familia lo va a dejar al colegio. O sea, si el padre tiene... Yo tengo bastantes amigos pastores y dicen, tengo que ir a traer a mi hijo al colegio. Y si ellos no pueden, a veces mandan a otra persona, le prestan el carro y le dicen, a mi hijo o a mi hija que creo que ya debe haber salido. Pero ningún maestro va a andar ahí. Pero a veces la gente se crea con este espíritu de autoconmiseración o de autolástima. Se tienen lástima ellos solos. Si usted se tiene lástima a usted mismo, el diablo lo va a sentar, el diablo lo va a atacar, el diablo jamás lo va a hacer que se levante, porque ese es el arma que el enemigo usa para que usted se sienta en poco, para que usted se sienta menos. ¿Por qué sucede eso? Eso sucede porque usted no lee la palabra. En la Biblia dice quién es usted. En la Biblia dice que todo lo puede Cristo que lo fortalece. En la Biblia dice que somos más que vencedores. En la Biblia dice que somos nación santa. Somos real sacerdocio. Somos pueblo que venimos de las tinieblas, pero dice que fuimos trasladados a la luz admirable. Tenemos los dones del Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más segura en nuestras manos. Tenemos la espada de doble filo, que es la palabra de Dios, para atacar los dardos del diablo. Usted no está solo, usted está con Cristo, usted no está fracasado, usted está en victoria. En Cristo usted está en victoria. Aunque las cosas no estén marchando bien, usted está en victoria. Aléjese de Dios, usted está en derrota. Aunque tenga dinero, aunque tenga comida, aunque tenga bienes, usted está en completa derrota. Porque el fracaso es vivir una vida alejada de Dios, ya que eso no se compra con dinero, eso es gratuito, pero hay que dejar el mundo, hay que dejar el pecado. Entonces, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea, si la restauración viene, la restitución es inevitable. Escuche, el Señor prometió a través de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, enviar otra vez a Elías. Usted es el Elías de esta generación. ¿Quién es Jezabel? ¿Qué tengo aquí? Nadie dice amén. Usted es el Elías de esta generación, y si no eres la Elías de esta generación. Ahora, ¿por qué? Porque antes de que Cristo venga va a mandar a Elías. Elías,
ya partió, fue arrebatado, dice la palabra, en un carro de fuego. Dios se lo llevó, pero prometió que iba a venir. Y ahora, escuche, antes del fin de los tiempos, Dios prometió a Elías. Dios señala que Elías sería enviado otra vez antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Esto es, en los días que vivimos, o sea, hoy. El espíritu de Elías se refiere a la activación, escuche, de la unción profética que operó en Elías para ministrar a Israel. Repito, el espíritu de Elías se refiere a la activación de la unción profética que operó en Elías para ministrar a Israel. Entonces, aquí lo tiene de manera más clara. ¿Qué es el espíritu de Elías? La activación de la unción profética sobre la iglesia. O sea, por eso les dije, cuando hablamos de Elías, nos referimos al ministerio o oficio del profeta. Elías era un hombre celoso, pero del espíritu, no de la esposa. Elías era un hombre que tenía un celo por las cosas de Dios. O sea, si usted tiene un profeta sobre usted, por eso van a haber regaños, por eso van a haber exhortaciones, 0 niños brincando, 0 niños con juguetes, 0 niños ahí. ¿Por qué? Porque la casa de Dios hay que honrarla y hay que respetarla. 0 gente chateando con celular, 0 gente con hamburguesa y con su refresco, porque aquí no es cine, aquí es casa de Dios. Y que hay gente que es atrevida, que en algunas iglesias pasa por Wendy's y se lleva su comida y quiere comer dentro del templo y quiere estar escuchando la prédica comiendo, como que es película que va a ver. Va a escuchar la palabra de Dios que me va a hacer vivir, que me va a levantar, que me va a sanar, que me va a sostener, que me va a restaurar. Por eso la palabra de Dios siempre merece honra, reverencia y respeto, sin importar quién la ve. Puede ser un niño que esté predicando y hay que respetar la palabra de Dios. Puede ser un anciano que esté predicando y hay que respetar la palabra de Dios. Puede ser un joven que esté predicando y hay que respetar la palabra de Dios. Porque por ella vivimos. Entonces, la activación de la unción profética es para hoy. Dios quiere la iglesia al cuerpo de Cristo profetizando, moviéndose en los dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, orando por los enfermos. Por eso la gente no debe de pelear el altar. Ya sean maduros, dejen de estar peleando puestos. Vaya, ore por los enfermos. Vaya, evangelice. Hay gente enferma en las casas que usted no se da cuenta. Ministre, pida permiso, dígale, denme permiso de orar por él. Denme permiso de orar por ella. Vaya a los hospitales a orar por los enfermos. Es que yo miro que aquí no crezco. Y no crece sino ora. Yo anduve por los hospitales, anduve por todas las cárceles, anduve predicando de casa en casa. Oraba por los enfermos, oraba por los matrimonios, oraba por jóvenes en drogas, oraba por gente hechizada por la brujería, oraba por gente con problemas financieros. Hay necesidad dentro de la iglesia, pero también afuera de la iglesia. Pero la necesidad que hay afuera de la iglesia siempre va a ser mayor que la que hay dentro. Tal vez usted tiene problemas matrimoniales aquí. Tal vez usted tiene problemas de deudas, problemas financieros aquí. Tal vez usted vino enfermo. ¿Son problemas esos? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Pero usted tiene a Cristo. Usted tiene una fortaleza mayor. En el mundo hay gente con problemas financieros. En el mundo hay con problemas, personas con problemas de droga, con problemas de alcohol, pero no tienen a Cristo. O sea, no tienen un respaldo, no tienen quien los apoye. Entonces, el apoyo de la humanidad es la iglesia. Y la iglesia no puede ir con palabras de humana sabiduría, sino con el poder del Espíritu Santo, quebrantar yugos, a romper cadenas, que las enfermedades salgan, que los demonios salgan, que los hechizos desaparezcan, que los entierros sean cortados y liberados. En lugares donde han creado tierra de cementerio, tierra de muerte, decretos de muerte, ataduras, maldiciones generacionales, y la respuesta está en la iglesia.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios la tiene la iglesia. Por eso dijo el apóstol Pablo: ¿y cómo oirán si no hay quien, dice, les predique? Entonces, ustedes, el Elías de esta generación, déjense usar por el Espíritu Santo. Déjense usar por la presencia de Dios. Ahora, punto número 1. ¿Qué significa el nombre de Elías? ¿Qué significa el nombre de Elías? Elías es un referente de un tiempo de apostasía, de un tiempo de oscuridad, de un tiempo de inmoralidad. El gobernador de ese tiempo se llamaba Acab y su esposa era Jezabel. Por eso la iglesia debe orar para elegir buenos gobernantes y que los gobernantes tengan esposas temerosas de Dios. De nada sirve que un hombre tenga temor de Dios si su esposa lo corrompe, si su esposa lo hunde en la brujería, si su esposa lo hunde en la maldad. Nuestros gobiernos deberían conocerse por el temor a Dios, por el temor a su palabra. Por eso la iglesia debe levantarse a orar. Los presidentes actuales quieren validar el aborto, quieren validar el matrimonio igualitario. Y si usted no ora ni por usted, no, para que ore por Honduras. O sea, Elías se levantó para defender los principios de la palabra de toda una nación, no de una comunidad, sino de toda una nación llamada Israel. Nosotros debemos defender los principios de la palabra en toda nuestra nación. Honduras es tierra de Dios, no de Satanás. Honduras es tierra bendita y no de maldición. En Honduras tiene que conocerse que Dios creó hombre y mujer y debe casarse hombre y mujer, no hombre con hombre ni mujer con mujer. Debemos condenar el pecado, pero no al pecador, porque para el pecador hay esperanza, que haya arrepentimiento, que se vuelvan a Dios. El que es hombre tiene que vivir como hombre y la que es mujer tiene que vivir como mujer. El diablo distorsiona. Antes solamente era la gente que se vestía. El hombre se vestía de mujer, la mujer como hombre, pero hoy llegamos a una corrupción mayor. Hoy hay cirugías donde pueden cambiar los órganos sexuales. Pero de nada sirve que tenga cuerpo de mujer si tiene alma de hombre. De nada sirve que tenga cuerpo de hombre si tiene alma de mujer. O sea, lo que Dios destinó que usted fuera, eso será hasta el día de su muerte, aunque se mande a operar. Pero Dios quiere que esas almas vengan a Cristo, porque vamos a condenar el pecado. Vamos a estar en contra de lo malo, pero jamás en contra de una alma necesitada de un mensaje de parte de Dios, de un mensaje de parte. Y este mensaje lo carga usted, no solamente los pastores, no solamente los profetas, no solamente los ministros de los apóstoles. Ese mensaje es que la iglesia debe de comunicarlo, que el arrepentimiento traerá restitución. ¿Qué significa el nombre de Elías? Elías significa el Señor es mi Dios. El Señor es mi Dios. O Yahvé es mi Dios. O Jehová es mi Dios. ¿Saben por qué le puse el significado de Elías? Porque Elías estaba definido quién era su Dios. Desde que empezó su ministerio, empezó a dar el mensaje de que el pueblo que estaba en contra de los principios de Dios se volviera a Dios. Jezabel había llevado a la idolatría. Jezabel había llevado a la inmoralidad. Era casada, pero se acostaba con otros hombres, siendo casada. Ella era el esposo del rey. El problema del rey fue que se dejó gobernar por su esposa. Por eso, mujeres, no
tengan autoridad sobre su esposo, porque en el momento que usted tiene autoridad sobre su esposo se convierte en Jezabel. Por eso la palabra la clara dice ayuda idónea, no cabeza. Dice ayuda idónea. Tienen que saber su rol, porque la mujer tiene una influencia poderosa para levantar, al igual que para destruir. Y si una mujer no tiene la mente de Dios, puede corromper a un hombre, puede destruir a un hombre. Por eso, mujeres, si sus esposos no son cristianos, dice la Biblia que no lo abandonen, pero oren por ese varón para que se vuelva a Cristo y que el sacerdocio vuelva al hogar, que el sacerdocio original vuelva a las familias, a la nación. Si una familia está destruida, nuestra nación está en caos. Van a haber miles de madres solteras, van a haber hijos en orfanatos, van a haber embarazos no deseados, y suceden tantas cosas acerca de la inmoralidad que nuestras naciones surgen, y eso trae en lo espiritual, trae un desorden, y el espíritu de Elías viene a ordenar, a establecer un nuevo patrón. Ahora, el Señor es mi Dios. Desde ahí denota que Elías sabía quién era su Dios. Pero hay gente cristiana que no sabe quién es su Dios. Para algunos el Dios de ellos es el trabajo. Para otros el Dios de ellos es el dinero. Para otros el Dios de ellos es el marido. Si el marido dice no vas a la iglesia, no va. Pero cuando se descarrillan, ni permiso le piden para irse para la discoteca y se le revelan. Ore. Tenga sabiduría, porque usted no puede dejar las cosas de Dios, porque esas son la vida del ser humano. Dios es la vida del ser humano. Elías fue un profeta de Dios que se le encomendó la responsabilidad de guiar a los israelitas. ¿A quién? De regreso a la adoración a Dios. De regreso a la adoración del Dios viviente, a la adoración del Dios vivo. Pero hay mucho pueblo que está descuidando las cosas espirituales. Por eso se le habla, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos entrará al reino de los cielos. Iglesia no implica de que estás haciendo la voluntad de Dios, porque mucha gente está en la iglesia y no lee la Biblia. Algunos ni Biblia tienen, algunos tienen años de tener la Biblia que leyeron los gringos. ¿Cuánto va a comprar su Biblia? Pero por celular se preocupan, hasta se meten a las redes sociales a buscar celulares, pero jamás buscan una librería donde buscar una Biblia. Y esa es la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios, lea la palabra de Dios. Si está en su trabajo, descárguela a su celular para que la lea. Pero le voy a decir, pero tenga su Biblia impresa, porque la Biblia impresa le va a entender más, ya que la que usted descarga en el celular, algunas no tienen versículos paralelos, otras no tienen el título que le trae la Biblia impresa. Tome tiempo para leer la palabra, tome tiempo para ser autoeducado en la palabra, porque la gente quiere unción pero no quiere palabra, quiere revelación pero no quiere palabra, quiere fluir en el Espíritu pero no quiere palabra. Lo importante es la palabra de Dios. Número 2, el propósito del Espíritu de Elías. El propósito del Espíritu de Elías. Todo tiene un propósito. Usted tiene que levantarse como un Elías. Usted debe saber a quién sirve. Usted debe saber quién es mi Dios. Por eso Elías significa el Señor es mi Dios. Ahora la pregunta mía para usted sería, ¿quién es su Dios? ¿Quién es su Señor?
si el Dios suyo es Jehová de los ejércitos, haría lo mismo que hacía el salmista. ¿Qué hacía el salmista? Una cosa he demandado y esa buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Y en el Salmo 23 David dijo, ciertamente el bien y misericordia, y la misericordia me serán todos los días de mi vida. Pero David dijo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y no dijo por horas, dijo por largos días. O sea, desde que yo esté en la casa de Dios hasta el día que muera, yo le voy a servir. Y a Dios no se le sirve por temporadas, a Dios se le sirve toda la vida. Van a haber flaquezas, sí, van a haber desánimo, sí, va a haber tribulación, sí, pero ¿quién está peleando por usted? ¿Quién está guerreando por usted? ¿Quién está batallando por usted? Y Dios. A mí me dijo en cierta ocasión, en el momento que las personas dejan de guerrear, dejan de creer. O sea, si usted dejó de batallar, usted dejó de creer. Si usted dejó de congregarse, dejó de creer. Cada ministerio es casa de Dios, sin importar si tiene miles, sin importar si tiene cientos, sin importar si tiene 50. Jesús, el hombre más importante de la historia de la humanidad, siendo Dios mismo, dijo, donde estén congregados 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Para hacer maldad no ocupa multitud, con 3 que estén ahí, fuman marihuana, beben cerveza, se alegran y se gozan, aunque el siguiente día les duele la cabeza, aunque el día siguiente amanezcan con dolor de barriga. Entonces, cuando nos unimos en un solo espíritu, sean muchos o sean pocos, lo importante es tener una conexión con Dios. Porque de nada sirve que usted esté en la iglesia y su mente la tiene en la casa, su mente la tiene en el negocio, su mente la tiene allá. ¿Dónde está su esposo? ¿Dónde está su esposa? Su mente la debe tener en Cristo, porque Él tiene cuidado de todas las cosas. El propósito del espíritu de Elías, número 1, hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Porque hoy día que hay hijos que andan resentidos con los padres. Padres que odian a sus hijos. Incluso hasta la muerte. Hay gente que fueron abandonadas de pequeños y dicen, el día que yo conozca a mi mamá o a mi papá lo mato. Son los pensamientos diabólicos. Entonces, el espíritu de Elías trae restauración. Propósito del espíritu de Elías, hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Qué significa eso? Dios va a restaurar la paternidad en todos los ámbitos, la paternidad celestial, la paternidad biológica o natural y la paternidad espiritual. Hay gente que es malcriada con sus padres terrenales. Hay personas que son malcriadas con sus padres espirituales. Yo he visto personas como le gritan a sus coberturas, pastores, ministros. No tienen temor de Dios. Y he visto personas también como le gritan a sus padres naturales, como ofenden. Y tienen la osadía para decirles, no se meten en mi vida. Siempre he dicho yo, si un joven camina diciendo, no se mete en mi vida, pues váyase de la casa y alquile, vive independiente. Hay unos que han probado y después regresan con la maleta. Porque ser independiente no es fácil, ser padre tampoco es fácil. Los hijos nos pueden hacer descansar, al igual que nos pueden hacer sufrir. Entonces, que usted sea un hijo que haga feliz a sus padres, que no los haga sufrir, no los mate.
Por eso alguien dijo que había jóvenes que si en la calle le sacaban a la mamá, ya se quitaban la camisa y se ponían a pelear ese con mi madre no se metan. Pero decía ese predicador que eso notaba que los únicos que la podían maltratar eran ellos y no otros. Porque hay gente que por sus padres hasta se quita la camisa y pelea si se lo mencionan, pero ellos lo están maltratando en su casa y no se dan cuenta. Ellos lo están ofendiendo y no se dan cuenta. Entonces, si usted quiere caminar bajo el espíritu y el poder de Elías, tiene que restaurar, en primer lugar, la paternidad sobre sus hijos y los hijos sobre usted. Si usted se crió sin su padre, perdónelo. Si no le dio ni un peso, perdónelo. Si no le dio ni un centavo, perdónelo. Si lo abandonó y lo dejó ahí a la deriva y solo su madre se hizo responsable, perdónelo. O si fue al revés, hay madres que le dejan a los hijos al padre. Yo he conocido a varios que el padre le dejaron los hijos. La mujer se ve con otro hombre. Perdonen. Sea pobre o sea millonario, un padre sigue siendo su padre. Sea alcohólico, sea borracho, graduado o analfabeta, sigue siendo su padre. Nunca se avergüenza de su padre. Sea quien sea su padre, nunca se avergüence de él. Hónrelo cada vez que pueda. Denle finanzas. En los momentos que usted pueda, hónrelo. Ese es un principio para tener larga vida. Ese es el espíritu restaurador de Elías. Número 2, hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. Hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. El primero decía que era hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, pero después es el corazón de los hijos hacia los padres. La paternidad es importante. Y le voy a decir algo, nunca le enseñan a sus hijos que la paternidad no es importante, sino Dios no hubiera hecho hombres. Dios no hubiera hecho hombres. Y nunca diga, yo puedo criar a mis hijos sin su papá. Tal vez en el aspecto de dinero sí, pero en el aspecto de afecto no. Si por cualquier razón no pudo restaurar su hogar y no se pudo, pero Dios quiere que esté hombre y mujer cuidando a los hijos. Pero las familias actuales son disfuncionales. Muchas madres solteras abundan, padres solteros abundan. Pero como siempre he dicho, si no se pudo restaurar por X o Y razón, si se equivocó la primera, no se equivoque con la segunda. Si se equivocó con el papá, no se equivoque con el padrastro. Los que tengan permitido casarse, a los que ya no. Que se puede equivocar una vez, pero no todas las veces. Así que hombre perfecto no lo va a hallar, mujer perfecta no lo va a hallar, pero cambie. Jamás encierre y diga, es que el hombre que me va a querer me tiene que aguantar, se va a quedar sola, se va a morir vieja, soltera. Y ningún hombre va a decir, es que la mujer que me quiera va a tener que aguantar mi carácter. No, nadie le va a aguantar, cambie. La Biblia dice esto, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo no solamente son nuestros hermanos, no solamente es la creación de Dios. Empieza por su hogar, empieza por su familia, empieza por su noviazgo, empieza por su relación. Nunca se cierre, es que Dios así me hizo. Ahora, ¿quién le dijo a usted que Dios así lo hizo? Gritona, iracunda, orgullosa. Dios no lo hizo así. Esa es la peor mentira de la persona. Es que Dios así me hizo. El que me quiera así me va a aguantar. Otra que va a quedar soltera. Dice, hombre, otro que se va a quedar soltero.
cambiar la actitud, hay que cambiar. Pero sin perfección no va a haber. Siempre las cosas malas van a resurgir. Pero una relación es de dos. Una relación es de dos. Y con Dios son tres. El único que va a agregar como tercero a Dios, no hay ninguna persona. Lo que pasa es que las mujeres se van al consejo de las amiguitas. Voy a ver qué me dice mi amiga, si lo aporto o no, y el caso que su amiga tiene el mismo sentimiento sobre esa persona que usted. Nadie va a decidir por usted. Puede recibir consejos, sí, pero las decisiones y la responsabilidad de la decisión caen sobre usted. Entonces, restaurar el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. No solamente en el hogar, sino también en el ministerio. ¿Cómo se restaura la paternidad? En el discipulado. Mucha gente quiere paternidad, pero no se quiere discipular. Jesús se discipuló. Yo honro a mi padre espiritual. ¿Por qué no te discipulas, señor Raz? Montones de iglesias grandes. Hay un montón de gente que solo le gusta sentarse y aparte en la última silla. Y aparte también lo pasó por una pantalla. Y dicen, yo me congrego en el ministerio tal. Y el pastor que los conoce. Porque ni se acercan, no quieren trabajar, no quieren evangelizar, no se involucran con las redes. Pero ellos dicen, yo soy total iglesia. Yo quiero que usted se involucre a trabajar en el reino, que se involucre a trabajar en Dios, que se involucre a trabajar en los asuntos de la iglesia. Dios no quiere visitas, Dios quiere integrantes, que se integren al trabajo evangelístico, al trabajo de orar por las personas. Número 3, la operación profética detendrá el juicio. La operación profética detendrá el juicio. Por eso dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con qué? Con maldición. Y los juicios los detiene ¿quién? La gente con el espíritu de Elías. Elías tenía poder para abrir y para cerrar los cielos. Y la iglesia entendida debe de acercarse a la Biblia, debe de acercarse a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque cuando usted se aferra a Dios, los juicios se detienen. ¿Cuántos huracanes no pueden venir a Honduras? ¿Cuántos terremotos no pueden venir a Honduras? ¿Cuántas pestes, cuántas muertes, cuánta destrucción? Pero si la iglesia se vuelve a Dios, se vuelve a la palabra, se humilla, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces Dios, aún de los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. O sea, volverse a Dios. El volverse a Dios detiene los juicios. Si usted se vuelve a Dios, detiene los juicios que vienen en contra de su familia, ataques que vienen en contra de su relación, de su matrimonio. Ahora, el espíritu de Elías, dije, era un espíritu restaurador. Y número 3, con esto termino. El espíritu de Elías sobre Juan el Bautista. El espíritu de Elías sobre Juan el Bautista. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. El espíritu de Elías sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista venía en el poder y en el espíritu de Elías. Y quiero enseñarles algo claro y específico. El espíritu de Elías no representa una reencarnación, sino representa la misma autoridad, la misma unción y el mismo poder que operaba sobre Elías. No significa que Elías se reencarnó en Juan, significa que
el profeta Juan operaba similar a Elías. Tenía la misma unción, el mismo carácter y el mismo poder que tenía Elías. El espíritu de Elías sobre Juan el Bautista. Lucas capítulo 1. Vaya buscando. Lucas 1. Verso 13 al 17. Quiero que lea despacio. Escuchen. Pero el ángel le dijo a Zacarías. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, lo que le dije anteriormente. Un hijo debe dar gozo y alegría, no tristeza ni turbación a los padres. Dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Escuchen lo que se habló sobre Juan. Porque será grande delante de Dios. Entonces, usted debe tener grandeza delante de Dios, aunque los hombres lo menosprecien. Dice: porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, o sea, no se contaminará. Y será lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Entonces Dios quiere una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Qué significa el Espíritu de Elías? Un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo. Siguiente. Escuche. Aún desde el vientre de su madre. 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Lo que hablamos, lo que hizo Elías, hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. Juan debía de hacer que el corazón del pueblo de Israel, hijo de Dios, se volviera al Padre celestial. 17. E irá delante de él con el espíritu, escuchen, y el poder ¿de quién? De Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes, escucha aquí toda la palabra rebelde, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor que, escuchen, para que en el espíritu de Elías, para preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto, no un pueblo que lo andan rogando. El que quiera trabajar, que trabaje; el que no quiera, que vive en su flojera; el que quiera servir, que sirva; el que no, que siga calentando la banca, tal vez con la cuchara, ya que no hay metal. Ya que no hay metal, controlen a los niños. Debe de entender que Juan venía también con una misión de preparar el camino del Señor. Y la unción profética de Elías viene para eso, preparar el camino del Señor. Y ahora le digo, Juan el Bautista, escuche, Juan el Bautista preparó el camino para que Cristo se estableciera. La iglesia va a preparar el camino para que Cristo venga por su pueblo y se lleve a sus hijos. Entonces nosotros vamos a predicar: Cristo viene. Cristo vendrá como ladrón en la noche. Cristo se llevará a su iglesia. Ese es el mensaje profético. Tiene que estar preparado. Ahora, el espíritu de Elías sobre Juan el Bautista. Ahora les voy a mencionar algunas características de Juan. Unas características de Juan bajo el espíritu y bajo el poder de Elías. Entonces, Elías estuvo aproximadamente 900 años antes de Cristo. Juan el Bautista fue contemporáneo con Cristo. Juan el Bautista era mayor 6 meses que Jesús. Juan el Bautista era primo hermano de Jesucristo. María era tía de Juan.
Y Él preparó el camino para establecer el reino, para que viniera el rey. Ahora, número uno, Juan operaba en los dones de revelación. Juan operaba en los dones de revelación. Usted, si está en una iglesia profética, debe operar en los dones de revelación. Métase más a la oración, métase más a la búsqueda, santifíquese más, busque más, acérquese más a Dios y a su palabra. Pero congréguese, hay un montón de vagabundos, esos se llaman vagabundos, les encanta estar profetizando en casa, en hogares, Dios dice aquí, Dios dice allá, pero no quieren congregarse. Esos son espíritus errantes. Juan operaba en los dones de revelación. San Juan 1:29, él dijo, por el don de palabra de ciencia, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él solo lo podía percibir por revelación, no de manera natural. Y vemos algo importante en Juan. Juan siempre honró a Cristo, aún Cristo siendo su primo. Ah, viene el primo, ajá, primo, ¿qué onda? Juan así, primo, entonces Chuy. A mí no le digo, eran primos. Y jamás le faltó el respeto, siempre lo miró como el Hijo de Dios y como el Cordero que quitaba el pecado del mundo. En la iglesia actual, ven a los ministros como cualquier cosa. Le dicen el nombre, le dicen hermano, le dicen vos. No hay respeto. Juan, siendo primo de Jesús, lo honró y lo respetó y tenía revelación de quién era su primo. Número 2, Juan era un hombre de comunión con el Padre. Juan era un hombre de comunión con el Padre, y esto sí quiero que lo lean. San Juan capítulo 1. Juan era un hombre de comunión con el Padre. Juan capítulo 1, verso 33. Escuchen, Juan 1:33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió, escuche, el que me envió a bautizar con agua. ¿Quién lo envió a bautizar con agua? El Padre, ¿no fue Jesús? Juan el Bautista bautizaba antes de Cristo, o sea, antes de que Cristo empezara su ministerio. Aquel me dijo, escuche, esto significa que tenía comunicación y comunión con el Padre Celestial. Aquel me dijo, sobre quien debe descender el Espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan profetizó eso. Él dijo, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero después de mí viene alguien mayor. Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso es profético. O sea, Juan se movía en revelación. Número 3. Juan podía ver el mundo espiritual. Juan podía ver el mundo espiritual. O sea, los ojos espirituales se le abrieron. La unción de Elías lo hace a usted ser capacitado para ver ángeles y para ver demonios, para ver cosas buenas y para ver cosas malas. Yo cuando ando en carretera a medianoche, yo miro demonios en una esquina, miro demonios en otra esquina, veo cómo los demonios se pasan de una orilla a otra. Para mí es normal ver ángeles y demonios. Los ángeles están al favor de los santos y los demonios están contra los santos. Siguiente, Juan llevó una vida solitaria, al igual que Elías. Mateo 3:4. Juan llevó una vida solitaria, al igual que Elías. Por eso los profetas van a ser raros. Yo no me siento
siento mal cuando alguien me dice que soy raro. Soy raro. Los profetas somos raros. No nos van a entender. Porque donde yo miro cosas, otra gente no las ve. ¿Y qué hay que hacer? Señor, abren los ojos. El siervo de Eliseo no miraba todo el ejército que estaba a favor de ellos. Y empezó y le dijo, ábrele los ojos. Y empezó a ver un montón de ejércitos. O sea, los ojos de un profeta van a estar abiertos al mundo espiritual, tanto para ver lo bueno y para ver lo malo, lo que viene en contra y lo que está a favor. Eliseo vio toda la caballería que estaba a favor de él, pero el siervo estaba atemorizado y le dijo, ábrele los ojos. Pero lo importante aquí es que dice que el niño lleva una vida solitaria, que hay gente que no va al culto si no pasan por ellos. ¿De ese miedo? ¿Dónde está su unción? ¿Dónde está su carácter? ¿Dónde está? Tiene miedo que lo asalte. En vez de evangelizarlos, en vez de darles un tratado que no le acerquen a ustedes. Muchas veces vamos a correr la mala suerte o como se le llame, que nos puede quitar el celular. Pero si esto está haciendo un impedimento para su comunión, está bien que se lo lleven. Si eso le está quitando que ore, un favor le están haciendo. Pero hay gente que lo utiliza para trabajar, para compartir la palabra por redes sociales, para comunicarse con sus amigos. Sabemos que el celular es malo, el celular es una bendición, depende del uso que le demos. Pero la gente tiene miedo de ir a la iglesia, pero no tiene miedo de ir a una discoteca. Tiene miedo de salir en la madrugada de una vigilia. Es que cuesta ir al taxi. Cuando van a la discoteca salen de madrugada y donde sea buscan un taxi. Hasta caminan para buscar un taxi. Se están durmiendo con apenas 2 horas de reunión, pero en una fiesta, cuando dicen que ya termina, se lamentan. O sea, las cosas buenas la gente no las aprecia. Las cosas buenas muchas veces no las valora. Pero lo malo sí. Es que es peligroso salir de noche del culto. Cuando se le enferma un hijo, a la hora que se le enferma, usted agarra para la clínica o para el hospital. Se le olvida que puede encontrar ladrones en la calle. Se le olvida que está de noche. Se le olvida. ¿Por qué? Por una emergencia. Y no hay mayor emergencia que nuestra alma se convierta a Cristo. Es una emergencia que la gente se arrepiente, es una emergencia que la gente vuelva a Cristo, es una emergencia que la gente se vuelva al Señor, porque si mueren van para el infierno. Si mueren su alma se pierde. Ya es tiempo de dejar la niñería, ya es tiempo de dejar la inmadurez espiritual. Es que a mí no me valoran, a mí no me aprecian. ¿Cuándo te han apreciado en la calle? Y siempre la gente camina en la calle. Aquí usted viene. Si quiere usted dar una espira, nadie le va a decir nada. Pero si estaba en la discoteca, no le va a costar una espira la entrada. No le va a costar una espira la entrada. Aquí muchas veces los jóvenes se cansan. En el estadio gritan, brincan. Están parados 2 horas, más de 2 horas. En los estadios son partidos a las 5, la gente ya empieza a las 4 a llenar el estadio. En las iglesias las reuniones son a las 6 y la gente va llegando a las 6:30 y ponen la típica excusa: peor es que no vaya, desgraciado, sea disciplinado y puntual. Peor es que no vaya. Al trabajo está 10 minutos antes. Váyase a las 8 y dígale a su patrón: peor es que no venga, lo va a despedir. A Dios debemos de darle lo mejor, entregarle nuestro corazón, nuestro tiempo. Y la vida de Juan era una vida solitaria, al igual que la de Elías. No crea que Elías andaba ahí con un montón, Elías caminaba solo y aparte lo querían matar. Se encerraba en cuevas. Juan comía miel silvestre y langostas, al igual que Elías comía lo que hallaba allá.
fuera. Dios siempre alimentó a Elías. Los cuervos le llevaban pan y le llevaban carne. Juan y Elías eran valientes. Juan y Elías eran valientes, no eran cobardes, no eran temerosos. Ellos confrontaban el pecado, confrontaban al liderazgo corrupto, confrontaban a las tinieblas y no andaban con miedo. Es que si me meto a la guerra, después el diablo me va a atacar. Pues siga siendo siervo del diablo, yugo del diablo. Levántese. Si usted no se levanta, ¿quién se va a levantar? Si no, el diablo lo va a tener sometido todo el tiempo. Guerrero, pelee. Las vestiduras de Juan eran similares a las de Elías. Escuchen, las vestiduras de Juan eran similares a las de Elías, eran iguales. Cinto de cuero, pieles de animales, ese era el vestuario. Entonces el cristiano debe tener un vestuario similar. Si usted es profético, debe tener un vestuario de santidad, un vestuario de pudor y de modestia. A la iglesia no venimos a modelar, a la iglesia no venimos a exhibir, a la iglesia no venimos a mostrar marcas. Si Dios lo bendice, gloria a Dios. Pero no le sacando pecho, sea humilde. Sea humilde. Elías confrontó el pecado, Juan también lo hizo. Juan respondió severamente a los líderes religiosos, exhortándoles a arrepentirse de su maldad. Juan experimentó un celo impresionante, al igual que Elías. Y ese celo también estuvo en Jesús. Dice la palabra: el celo de tu casa me consume. Es que no hay nada peor que gente que no respeta la casa de Dios. Yo siempre he enseñado, una iglesia puede ser una galera, pero merece respeto. Puede ser 4 varas de bambú y arriba puede ser palmeras de coco, pero si ese lugar está destinado a predicar la palabra, a exaltar el nombre de Dios, merece respeto y honra. Los cristianos no se pueden dar el lujo de estar botando basura en la iglesia. Cuando yo miro que un cristiano se toma una bolsa con agua y la tira ahí, yo digo que la casa de él es un basurero, porque si la casa de Dios la ve con un basurero, no llamo a la casa de Dios. Y no hablo de expansión de gloria, hablo para todas redes sociales. Yo he visto cristianos que se toman un fresco y lo tiran ahí en la calle, en sus iglesias, y habiendo basureros. Un cristiano debe ser ordenado. La preocupación de Juan era el reino de Dios y su mensaje. Vayan buscando rápido. La preocupación de Juan era el reino de Dios y su mensaje. Ahora, ¿qué lo preocupa a usted? Preocúpese por hacer la voluntad de Dios, por hacer la voluntad del Padre Celestial. La gente está preocupada, está afanada, no se congrega, está pendiente de lo material más que de lo espiritual, sabiendo que Dios le dio el negocio, sabiendo que Dios le dio la familia, que Dios le dio su trabajo, pero después descuida al que le dio la bendición por estar pendiente de la bendición. Juan predicó acerca del arrepentimiento y lo trajo a Israel. El arrepentimiento fue el mensaje clave de Elías y de Juan el Bautista. ¿Para qué? Para que se vuelvan a Dios. Va a haber una sorpresa en los últimos tiempos. Cuando suelte la última trompeta, Cristo viene por la iglesia. Mucha gente se va a quedar viendo TikTok, viendo Facebook, apercollado, como decimos los hondureños, con la amante, enamorando, casar, bebiendo en las cantinas, echándose su bacha, su puro. Cristianos resentidos, porque ¿qué no se va a quedar solo la gente inconversa? Cristianos resentidos, cristianos que no han perdonado a padres, cristianos que no han perdonado a madre, cristianos que no han perdonado a hijos, cristianos que no han perdonado a un conocido, a un familiar, se quedarán. Por eso debemos de cuidar la salvación, porque como dijo Pablo, después de haber sido heraldo de muchos, puede ser que yo siga descalificado.
O sea, no hablamos de perfección, pero cuando alguien se levanta en contra de nosotros, saquemos el resentimiento, perdonemos. Juan trajo convicción de pecado a Israel. Ellos se humillaban ante Jehová y confesaban sus faltas. Todo el que se bautizaba era porque había confesado sus faltas, era porque había confesado que era pecador. Por eso el bautismo de Juan es de arrepentimiento. El bautismo del Espíritu Santo es para empoderarnos a cumplir la gran comisión. ¿Ya se bautizó en agua usted? Bautícese. Si no, significa que no se ha arrepentido. O sea, el bautismo de agua es para arrepentimiento. Israel volvió su rostro a Dios. Al menos un remanente a través de Juan y su mensaje. El arrepentimiento se predica. No todos se van a arrepentir. Siempre hay dureza en el corazón. Pero siempre habrá un remanente que escuche a la voz profética. Y en este tiempo la voz profética debe levantar, decirle que hay que arrepentirse, que hay que convertirse, que hay que dejar los malos caminos y volverse al Dios de Israel. Lo mismo que Juan, lo mismo que Elías. Elías y Juan eran humildes y honraban al Señor. Ellos eran de carácter fuerte, pero en ellos operaba un espíritu de humildad y mansedumbre. Y este es el último. Juan estaba solo en la pelea y aún así enfrentó al hombre y al sistema corrupto. Juan estaba solitario en la guerra. Juan llamaba al arrepentimiento y estaba solo físicamente. Lo importante es que Dios estaba con él. Jesús estaba solo físicamente, pero después llamó a 12 y los equipó. Pero dice Hechos 10:38 que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús y que él anduvo sanando y liberando a los oprimidos por el diablo. Pero dice que Dios estaba con él. Póngase de pie. Dios está con usted. El Señor lo va a respaldar, lo va a levantar en la unción y en el poder de Elías. Póngase de pie.